Bueno, Bueno, ¿cómo estás, Eduardo? muy bien, se te ve bien y se escucha bien, así es que hasta el momento Bueno, vamos perfecto. Estamos muy bien, pues Andrés, yo perfecto, feliz de que puedas estar hoy día con nosotros en esta conversación interesante, tenemos muchas cosas que preguntarte. Eh, bueno, adelantarle a todos también que el año pasado te fuimos a ver con la banda Mestra, estuvimos en tu estudio, tu maravilloso estudio, tu casa. eh, Nos recibiste muy bien, quedamos muy contentos, bueno, y trabajaste también con ellos, así que también vamos a contar un poquito lo que hiciste para la banda maestra, que fue el mastering, que fue producido por Twitty, mm, y tú te hiciste cargo de eso. Bueno, Andrés, sí, estuvo de tantas buenísimo. preguntas que tengo, partir desde tu inicio, saber cómo empezaste en este mundo de la música, del ingeniero en sonido, del mastering especialmente. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, empecé, a ver, medio tarde para lo que me hubiera gustado, porque cuando yo estudié y me recibí de ingeniero no existía la carrera de ingeniería en sonido, así que tuve digamos, una buena cantidad de años de dedicación absoluta a la ingeniería, pero no dentro del mundo del audio, ingeniería electrónica. Y a los 25 años recién fue donde junté las dos cosas, las dos pasiones, digamos, la ingeniería y la música. Y, y tuve, digamos, bastante suerte porque justo en ese momento empezaba la era digital, ¿no? El año 91 estaba surgiendo por completo, digamos, a nivel mundial. eh, Entraba el CD en las casas de todo el mundo, los sellos discográficos querían editar sus discos, sus versiones de vinilo en CD o de cassette en CD, y editar música era algo muy fácil, por lo menos para los sellos. Entonces, como además se vendía muchísimo, era un muy buen momento de la industria. Diferente a lo que es ahora, porque también yo considero que es un buen momento, pero en otro sentido. En ese momento, especialmente, era muy fácil que alguien consiguiera, no sé, lo que hoy serían acá eh, 15 o 20 mil dólares para producir un disco, cosa que por lo menos en Argentina es imposible. Eh, y de hecho yo me fui a vivir a la casa de un amigo, Andrés Levin, un productor muy reconocido que vivía, venezolano, pero que vivía en Nueva York hace muchos años y que producía, y a él le llegaban trabajos así, digamos, lo que llamaríamos medio pelo, de 50 mil dólares, y los cobraba antes de empezar a trabajar. O sea, un momento de la industria que hoy nadie se puede imaginar. Entonces yo empecé a trabajar en audio digital directamente, no pasé por toda la etapa de las cintas, que creo que era bastante, por supuesto, muy formativo, porque muchísima gente que empezó así después tuvo recursos para hacer un montón de otras cosas, pero bueno, a mí no, eso no me tocó, yo llegué después y entré directamente, prácticamente con una computadora adentro del estudio. Había aprendido bastante, ¿no?, sobre el manejo de computadoras eh, destinadas al audio en este estudio en Nueva York donde yo trabajaba, un estudio que se llamaba Unique, que quedaba en pleno centro y que ahora no existe más, pero que ha sido bastante conocido. Y bueno, hice cursos, hice un montón de cosas como para formarme en lo que específicamente después iba a terminar siendo el mastering, que en ese momento ni siquiera se terminaba de llamar mastering, porque el mastering hasta ese momento era otra cosa, era el corte del vinilo. Entonces pasó de ser el corte de vinilo a algo operado por una computadora que en ese momento era totalmente precario, bastante rústico, y que además tenía dos o tres herramientas nada más. Era, digamos, un ecualizador básico, un compresor más básico todavía, y la posibilidad de escuchar audio de una calidad mediana en una computadora muy lenta. Eso era lo que yo tenía en mi primer micro estudio de mastering, que fue en una sala de lo que hoy sigue siendo el estudio Panda en Buenos Aires, que sin ninguna duda en ese momento ya era eh, el estudio más reconocido, más visitado, y lo fue por muchísimos años. Después le salieron competencias, pero en ese momento realmente no había ninguna duda que en Panda pasaba todo. Yo de hecho salía de la salita de mastering, que no era realmente una sala de mastering, era un lugarcito destinado a masterizar, cuando nadie sabía muy bien de qué se trataba masterizar, y, y bajaba y me encontraba
por ahí con todos los músicos más importantes de la Argentina y de Latinoamérica, ¿no? Entonces eso fue muy formativo también, porque yo ahí vi cómo realmente funcionaba ese mundo, que hasta ese momento para mí era totalmente ajeno. Pensá que el primer estudio donde yo estuve trabajando es un estudio fuera del país, y de la Argentina no conocía nada. Entonces llegué y era como, bueno, empezar no de cero, sino de -10. Y en ese estudio trabajaba Mario Breuer, que ya era Mario Breuer, ya estábamos hablando de un señor ingeniero que todo el mundo respetaba y quería mucho, y además, bueno, para mí era como una institución. Digo, me iba a encontrar con el ingeniero de Charly García, con el ingeniero de tanta gente. Entonces, bueno, por momentos compartíamos esa salita de mastering que estaba en el piso de arriba, y él tenía como ya algunas nociones de manejo de esto que era el antecesor del Pro Tools, y yo me instalé a trabajar ahí todo lo que pude, y no con la intención de competirle a nadie, sino con la intención de aprender, y realmente lo que aprendí en ese año y medio que estuve en Panda fue bestial, porque era un disco atrás del otro todos los días, con una especie de formación intensiva de qué se trataba de masterizar, que lo estábamos descubriendo junto con cada trabajo. De hecho, todos esos discos fueron conejitos de indias de nuestro aprendizaje, ¿no? Pues realmente fue así. Pero bueno, digamos, el mastering puedo decir que lo empezamos 2 o 3, yo fui uno de esos. Así que contento de estar ahí, en ese lugar. Mira, y referente también a los inicios del mastering, para la gente que lo está viendo, también las bandas que están hoy día empezando en este proceso de llevar su música, eh, principalmente qué es lo que es el mastering dentro de su proceso y por qué una banda debiera considerar masterizar un disco. Y lo cuelgo también esta pregunta con lo que nos pasó, por ejemplo, con Amestra, que tú le masterizaste el disco. A mí me llegó el disco previo a la masterización de la producción de Tweety González, que es un disco maravilloso, un EP muy lindo, pero cuando llegó el mastering fue una locura de sonido, fue impresionante el cambio que tuvo, independiente que hubo una buena producción, el mastering le dio un brillo, una calidez al disco, una sensación sonora totalmente exquisita. Cuéntanos un poco de eso también. Bueno, primero te agradezco porque es lindo escuchar que te pareció eso. Más allá de eso, yo no creo en el mastering como salvador de nada. Yo creo que el mastering es la consecuencia de un proceso que tiene que estar bien en todas sus etapas. Y la primera y principal es la preproducción, todo lo que se hace para que lo que se va a grabar esté realmente bueno. Eso incluye que los músicos sepan exactamente lo que tienen que tocar, que no vayan a ensayar al estudio, sino que vayan realmente a tocar lo que saben, lo que ensayaron, lo que aprendieron. Que haya muy buena química entre los músicos, que los instrumentos estén bien, que sean afinados, que tengan la mejor calidad de instrumentos que puedan tener, y por supuesto que los arreglos permitan que los instrumentos se luzcan, o que los instrumentistas, los músicos, se luzcan. Digamos, si vamos a tener una guitarra sonando todo el tiempo a lo largo de una canción, probablemente eso nos va a terminar resultando cansador, y aunque no lo creas, eso va a resultar molesto en el mastering también. Uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver que el arreglo haga que la guitarra suene todo el tiempo con que el mastering quede mejor o peor? Bueno, tiene muchísimo que ver, porque el mastering va a tener en cuenta todos esos elementos y los va a potenciar para bien o para mal. El mastering es como ponerle una lupa a la mezcla. Y lo que esté bien va a estar mejor, lo que esté mal va a estar peor. Entonces, mi concepto de mastering desde hace muchos años empieza bastante antes del momento de empezar a masterizar. Empieza con la revisión de la mezcla. O sea, en el momento en que realmente yo me siento a escuchar la mezcla por primera vez y siento que lo que le puedo aportar es una escucha totalmente fresca. Algo que ya no le puede dar ni el músico, ni el ingeniero de mezcla, ni el productor, porque ya escucharon esa mezcla 10.000 veces. Ya la conocen de memoria. El músico sabe exactamente lo que pasó con cada nota que tocó, o cada nota que cantó, y el productor también, y el ingeniero de mezcla conoce todos los errores y todos los problemas que puede tener. Por lo tanto, es poco objetivo, porque muy probablemente, después de haberlo escuchado tantas veces, haya hecho todo lo posible para que la mezcla no tenga ningún problema desde su lugar. Y esa visión que él tiene
es muy valiosa porque es la que justamente hace que todo suene lo mejor posible. Ahora, si desde otro lugar, con otra mirada completamente distinta, otra escucha completamente distinta, alguien se sienta a escuchar y tiene la posibilidad de ser crítico con respecto a eso, no quiere decir que escuche mejor o que oiga mejor, sino que quiere decir simplemente que va a oír algo diferente porque tiene perspectiva, porque está despegado emocionalmente de lo que está pasando. Hasta que ese ingeniero de mastering, que sería esa persona, llegue a involucrarse, va a pasar un tiempo, y en ese tiempo esa objetividad es fundamental. Yo hago una escucha de un disco y lo primero que saco es lo más valioso que yo tengo para aportarle. O sea, yo voy y le digo, mira, me encanta esta mezcla, pero yo creo que, no sé, el redoblante podría estar un poquitito más bajo. Digamos, ¿cuánto un poquito? Bueno, 1 dB, 2 dB, no sé, lo que fuera. Una cantidad específica para decirle qué es lo que puede hacer con ese redoblante, ese bajo, esa voz, esa guitarra, lo que fuera, o con toda la mezcla, porque a lo mejor son conceptos generales que pueden estar, no digo necesariamente errados, pero pueden estar yendo en una dirección que no es exactamente la que hubiera buscado el productor, porque quizás se le derivó, se le corrió el eje por el camino. Esto lo digo muchas veces en función de la falta de perspectiva. Cuando alguien va por la ruta y va mirando de noche y va mirando con los faros los próximos 10 metros, si la ruta se torció 180 grados y está yendo por el lado contrario, pero lo hizo muy suavemente, no se va a enterar, porque no está mirando la perspectiva, está mirando los próximos 10 metros. Y eso es lo que muchas veces pasa en la etapa de mezcla. Estás mirando el detalle de cada pequeña cosa que estás mezclando, que ya es un trabajo increíblemente difícil. Cuando alguien desde afuera toma eso y lo ve en perspectiva, aparecen otras cosas. Y quizás los problemas que aparecían como muy, muy críticos ya no lo son, porque no es lo que la gente va a percibir, y otras cosas que no se habían percibido aparecen. Es una mirada muy diferente. Por eso, básicamente, para eso sirve el mastering. La objetividad frente a la imposibilidad de ser objetivo del trabajo de uno mismo. Buenísimo. Y recuerdo en el paso por tu estudio que tenía ahí una hermosa vitrina llena de discos, DVD, CD. En las sumas, no creo que estén todos ahí, pero son más de 3.000 registros en los que tú has participado, ya sea en diferentes formatos, en CD, vinilo, Blu-ray, iTunes. ¿Tienes alguna anécdota? ¿Hay algo de tu preferencia de todos esos grandes trabajos que has tenido? Preferencias un montón y anécdotas un montón. Si no tuviera ninguna anécdota, tendría que, no sé, suicidar directamente, porque han pasado realmente muchos discos. Sí, es verdad, digo, 3.000 discos es una cuenta que hice hace poco relativamente, porque algún día quise saber dónde estaba parado con respecto a eso, y empezamos a sumar un montón de planillas de Excel que teníamos viejas, de cosas, y aparecieron una cantidad de discos increíbles. Por suerte, no sé si es así exactamente, pero creo que la gran mayoría de los discos, por lo menos me acuerdo del nombre, me acuerdo de haber participado, y en muchos de ellos me acuerdo muchísimo más. Me acuerdo, digamos, de la química con los músicos, de lo que pasó. Dentro de eso te puedo hablar de muchos discos del rock nacional que me resultaron a mí muy importantes, más allá de que hayan sido conocidos o no. Te puedo hablar de discos de Luis Alberto Spinetta, de discos de Pedro Aznar, discos de Los Piojos yendo más a un plan más rockero, o de Bersuit Vergarabat, o de, qué sé yo, de Las Pelotas, o de Ataque 77, Ratones. o incluso Ratones Paranoicos. Alguna vez trabajé con Gustavo Cerati también, con Jaime Ross de Uruguay. Yo con mucha gente que para mí es representativa y significativa, porque es gente que artísticamente yo admiro. Entonces, ahí está, digamos, un poquito el sabor de esto. Poder estar trabajando con alguien que te resulta interesante artísticamente, que quizás desde lo humano no hubieras podido llegar a conocer, pero lo tenés frente a frente y estás a lo mejor compartiendo a veces días o a veces semanas en un trabajo que es muy gratificante. Digo, como Lisandro Aristimuño, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de alguien que vino a mi estudio cuando era él muy joven, realmente, a masterizar su primer disco, y ya era increíblemente, eh, digamos, tenía todo claro en la cabeza, cómo iba a sonar ese próximo disco. Y ahí te encontrás con una
digamos, con una cabeza que después sabes que te va a acompañar en el proceso, digamos, de una manera muy positiva, porque es alguien que viene con las cosas ya claras, que no va a pedir cosas rebuscadas porque sí, que si pide algo es porque específicamente está buscando un determinado sonido, una determinada manera de decir las cosas, y bueno, ese tipo de músicos a mí me representan la diferencia enorme. Digo, Spinetta es otro ejemplo de alguien con las cosas realmente muy claras a nivel sonoro también, ¿no? No solo a nivel musical lo descarto, pero digo, a nivel sonoro, a veces uno no se imagina qué tanto saben los músicos de todo el proceso, y a veces son puramente intuitivos y otras veces son realmente conocedores, pero en ambos casos es un placer. Ahora el mastering está pasando completamente por una instancia de trabajo remoto, básicamente por la cuarentena, pero ya venía dándose así hace un montón de tiempo. Entonces, hoy en día trabajo con gente de todas partes del mundo que no voy a conocer nunca. Y el trabajo es totalmente diferente. O sea, es realmente tratar no de conocer, sino de interpretar, sería la palabra, lo que está pasando musicalmente y a nivel sonoro con una persona que te envía un tema o un disco para masterizar y del cual no conoces ni su cara ni su nombre, ni mucho menos conoces la música que hizo antes, porque a veces no tenés acceso a todo eso. Entonces la manera de trabajar es muy distinta y eso genera una especie de, no sé, como un, digamos, uno se va aceitando en ese sentido y respondiendo cada vez mejor y más rápido, porque te llega literalmente gente de todo el mundo a decirte, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo hacemos a lo mejor? A lo mejor es un trap o a lo mejor es, no sé, un rock noruego de doble bombo, ¿no? Entonces cosas completamente distintas. ¿Cómo llegan a ti ellos? Y ahora llegan mucho a través de plataformas online, que es como yo creo que vamos a terminar trabajando todos, para bien o para mal, dentro de no mucho tiempo. O sea, yo trabajé muchísimo con artistas argentinos y compañías argentinas, las compañías fueron desapareciendo, la única que quedó realmente en pie es Sony, y, y los músicos argentinos, y calculo que eso pasa en toda Latinoamérica, tienen muy poca plata, lo cual es muy lamentable, porque el talento está ahí, y la verdadera fuente de inspiración de toda una generación está ahí. Entonces, que no tengan plata para crear es una de las grandes cosas a corregir a nivel cultural y que por supuesto cuando se hunde el barco todo el mundo dice, bueno, ¿qué me importa la cultura? ¿Qué me importa la música? Sin embargo, es lo que en definitiva, entre otras cosas, nos va a salvar. Entonces, estaría buenísimo que a nivel gobierno, a nivel Estado, digamos, no se olviden esas cosas. Yo entiendo perfectamente que las prioridades muchas veces son otras, pero está bueno declarar esto como esencial también. Claro, sobre todo que, bueno, tú hace rato vienes trabajando a distancia. Hoy día ya la consecuencia del, Sí. del tema del COVID ya es casi como lo estabas haciendo ya. Y pasa también, me imagino, te pasó con bandas chilenas, Jepe, que también creo que hizo trabajo contigo, los tres también. Sí. No, con los tres no trabajé nunca. Y ahí, Con Jepe sí. ahí estuvo también preguntando, esa estaba comentando Hugo Wachendorf, que también trabajaste con él. Sí. Que de hecho él estaba contando ahí la anécdota que le preguntaste si había grabado con Tweety y él te respondió sí. Como que ya le conoce el estilo. Sí, bueno, a ver, músicos chilenos que hayan venido para este lado y trabajado o con productores argentinos o con estudios argentinos, está lleno. Y en ese sentido, quizás un poco también podemos decir que los, los ingenieros argentinos hemos tenido la suerte de que durante una buena cantidad de años nuestra música se exportó y funcionó muy bien en toda Latinoamérica y eso nos dio un prestigio a nosotros, cosa que yo la ligué totalmente de rebote, o sea, yo no tuve nada que ver con la música que se exportaba en los 90, porque en esa época estaba recién empezando a trabajar, así que ninguno de esos discos ni de esas bandas, o en todo caso yo pude llegar a trabajar con ellos después, pero 10 años después. En ese momento fueron bandas que salieron a tocar, como Soda, como Miguel Mateos, como Virus, como Hit, como tantos, y que hicieron realmente muy conocida la música argentina, el rock argentino, y a partir de eso mucha gente mira el rock argentino como bien producido, lo cual calculo que para todos nosotros es un súper orgullo,
pero bueno, en algún punto me miran a mí, por ejemplo, entre tantos otros, y dicen, bueno, que eh, debe sonar bien porque trabajaste con tal. Bueno, digamos, los discos que se hicieron conocidos en ese momento y por los cuales conociste la música argentina, yo no tuve nada que ver. O sea, yo en ese momento estaba recién empezando y a mí me llevó mucho tiempo, realmente mucho tiempo, trabajar a un nivel que yo considerara y que otros consideraran, digamos, de un estándar de calidad alto, porque lleva tiempo formarse en esto. Hoy en día eso no es tan claro, porque muchísima gente sale a trabajar de lo que puede y de lo que tiene a mano, porque bueno, estudiaron en una escuela de audio y necesitan trabajar, como todo el mundo, entonces tienen su equipamiento y ya están mezclando, grabando, masterizando, produciendo, haciendo todo junto, lo cual no quiere decir necesariamente que sepan un montón, saben lo que pueden y lo que cualquiera sabría en sus primeros años de carrera. Yo, durante los primeros años de carrera, la verdad que reconozco que muchísimas cosas no las sabía. No digo que ahora sepa todo, ni mucho menos, por supuesto que no. Es decir, uno aprende todo el tiempo, pero sé más que antes. Eso seguro, después de 30 años sé más que antes. Entonces, escucho discos que yo mismo hice, digo, bueno, la verdad es que algunos estoy orgulloso, otros no estoy para nada orgulloso, pero porque no necesariamente por una cuestión técnica. A veces la cuestión técnica es, digamos, es una cuestión que casi podría decir secundaria. Lo más importante es entender hacia dónde va uno con la técnica, el concepto que está atrás de eso. Yo te podría hablar de un disco en el que yo mastericé, el concierto subacuático de Charly García, que a mí no me dejó para nada conforme a nivel de audio, pero el problema no estuvo en cómo moví las perillas, el problema estuvo en que todo lo que se hizo durante todo ese proceso eh, estuvo muy apurado por una compañía que necesitaba sacar el disco, que al final se postergó como 6 meses, pero en ese momento era fundamental trabajar contra reloj, estar una semana sin dormir, y todo eso te lleva a un estado de locura que no hay manera de que saques algo bueno de eso. Sumado a todos los problemas de producción previos, sumado al diluvio que hubo ese día, sumado, etcétera, un montón de cosas, no hay manera de estar orgulloso. Sí, uno puede estar orgulloso de haber participado en un disco que mucha gente considera memorable por las canciones, pero ahí es donde llegamos a la conclusión de que las canciones son las que sostiene todo. Ahora, si uno quiere que esas canciones además suenen bien, bueno, hace falta todo un proceso de producción que, digamos que en Argentina por lo menos no nos caracterizamos por hacer demasiado bien. Tenemos muchas fallas en, en el, en la previsión de las cuestiones. Entonces, digamos, hay algunos productores, para mí muchos productores brillantes, pero cuando se trata de producir algo que requiere, no sé, a veces un mes de preparación, bueno, mucha gente se queda por el camino porque no se prevé lo suficiente como para llegar bien a ese punto. Eso en los shows en vivo se ha visto muchísimo, en las grabaciones de DVD en vivo, por ejemplo, Blu-ray en vivo se ha visto muchísimo porque no era dentro de un mes vamos a grabar esto, a ver cómo lo vamos a hacer, reuniones de producción, planificación. Era la semana que viene grabamos un DVD. Bueno, ok, vamos a grabar y que salga lo que salga. Bueno, y a lo mejor hay 17 cámaras, pero esas 17 cámaras necesitan un montón de coordinación, preproducción, trabajo de guión. Bueno, todo eso es lo que yo creo que es tan necesario como la técnica. No estoy poniendo la técnica por debajo, pero tampoco la pongo por encima de esto, porque la técnica sola no sirve de nada. Y yo cuando te digo que hay discos de los que no estoy orgulloso, generalmente hablo de estas cosas, de que se hizo lo que se pudo, pero se hubiera podido hacer mucho más con una buena producción. Y dicho esto, insisto, hay productores argentinos, Tweety entre ellos, por supuesto, que admiro muchísimo, porque tienen la genialidad de poder entender hacia dónde pueden llevar un disco, un proyecto. O sea que no hay un problema individual, hay un problema colectivo de trabajo para llegar a una producción que realmente tenga todos los pasos bien dados. Y claro, y además tú constantemente estás experimentando con el sonido y hoy día eres un referente con el audio 360, eh, inmersivo y realidad virtual. Uno se recuerda, o sea, por lo menos yo me recuerdo haber ido a un concierto de Roger Waters, The Wall, que tenía un sonido así como un audio cuadrofónico, ¿cierto? Y de repente a veces Sí. uno ve una película o escucha un disco o ve algo y es un sonido surround, envolvente, 5.1, pero esta cuestión ya está avanzando de tal manera que ya están pensando en el 360. Tú eres uno de los que está trabajando 100% en eso.
Cuéntanos un poquito sobre en qué está el audio 360, hacia dónde va, cuál es el futuro del audio hoy en día, porque esto no parece que no va a acabar nunca y me imagino que debe haber algún formato que va a tener un corte, decir, este va a ser, no sé. A ver, ¿qué nos puedes contar de eso? Mira, te hago una pequeñísima reseña porque el Audio 360 no nació solo, obviamente que es la consecuencia de una evolución tecnológica. La evolución tecnológica en realidad empezó prácticamente desde que existe la música grabada, ¿no? Es decir, todo el tiempo hemos ido evolucionando tecnológicamente para llegar a mejores formas de reproducción. Incluso cuando se terminaron o cuando llegamos a un estándar de calidad como el CD, que ya la gente decía, bueno, esto ya suena bien, es portátil, es bastante barato, o sea, tenemos un formato que realmente funciona y por eso fue tan masivo. Inmediatamente empezaron a aparecer otros formatos sobre el CD que agregaban otras cosas, o sea que la necesidad de innovación siempre existió. Me acuerdo de haber trabajado en el disco de Soda Stereo, el Unplugged de MTV, el Comfort y Música para Volar, en el año 95, donde ya estábamos poniendo, además del máster de audio, un interactivo, y ambos en el mismo disco. Entonces uno podía no solamente escuchar la música, sino también hacer una mezcla de una canción en un CD. Uno podía jugar con eso y tenía como una pequeña consolita de mezcla para hacer su propia mezcla. Avanzadísimo, estoy hablando del año 95. Entonces, como eso fue evolucionando de tal forma que después el DVD, Blu-ray, interactivos por todos lados, llegó un punto que el formato físico desaparece por necesidad, porque fue reemplazado totalmente por la nube, ¿no? Todo es bajable de todos lados. Se hizo necesario incorporar todos estos elementos de la tecnología que ya traíamos, el surround, por ejemplo, eh, a, a los formatos de streaming, ¿no? Es decir, a los formatos que hoy se consumen en cualquier otra forma, pero no formato físico. Bueno, así llegamos al audio 360, que en realidad toma una idea, un concepto y una tecnología desarrollada inicialmente en el año 70, pero que ahora, gracias a que todo el mundo oye con estos, ¿sí? Con auriculares, audífonos o como le diga en cada país, eh, es apreciable por todo el mundo. Antes esa tecnología no hubiera tenido posibilidades de trascender porque nadie hubiera podido escucharlo, hubieras tenido que tener, no sé, 50 parlantes en tu casa para poder reproducir sonido binaural correctamente. ¿Y qué es básicamente el sonido 360? Que mucha gente llama 8D también y nadie sabe bien por qué 8D. Bueno, 8D digamos que es un invento de marketing, pero el audio 360 es esencialmente un sonido esférico, ¿sí? O sea, es algo que está como por fuera de tu cabeza y que te permite, en base a manipulación de fase, escuchar la proveniencia del sonido de cualquier dirección, de arriba, de abajo, adelante, atrás o los costados. Sabemos cómo hace el cerebro para identificar eso en la vida real. O sea, si viene el sonido a mi oído izquierdo eh, y entra, digamos, por mi oído izquierdo antes que por mi oído derecho, simplemente va a haber una pequeña diferencia de fase que va a hacer que el cerebro identifique de dónde viene, porque llega antes. Eso muy simplificado, y si lo expandimos, tiene un montón digamos, de herramientas el cerebro para darse cuenta qué es lo que pasa con el sonido, de dónde viene, cómo se mueve, cuál es su tamaño, etc. Con todo eso nosotros creamos lo que se llaman objetos sonoros. Esos objetos sonoros son los que hoy se mezclan. Hoy ya no mezclamos. Audio 360 no se mezcla pensando en cajas, no se mezcla pensando en parlante izquierdo, derecho, trasero, derecho, izquierdo. Ya eso no existe más. Existen los objetos sonoros y los objetos se posicionan en algún lugar dentro de la esfera y se pueden mover. Y no solamente se pueden mover los objetos, sino que se puede mover la cabeza mirando hacia un lado o hacia el otro, a donde uno quiera ver en caso de que haya una imagen. O aunque no haya imagen, uno responde al estímulo en base al oído, porque el oído es verdaderamente un sentido de 360 grados. Yo escucho en 360 grados. En cambio, la vista no. Por eso también es una oportunidad gigante para los ingenieros de audio y los productores musicales, porque es la primera vez en la historia que el oído guía la experiencia. O sea, yo estoy realmente oyendo algo que después voy a ver. Si algo sucede atrás mío, yo primero lo escucho. Cuando me doy vuelta lo veo, pero no puedo verlo antes porque no tengo ojos atrás. En cambio, sí puedo oír atrás. En ese sentido, podemos jugar muchísimo con eso y hacer que la experiencia 360 sea totalmente creíble
te puede asustar, te puede emocionar, te puede hacer feliz en un montón de sentidos, porque bueno, es algo que está pensado justamente para vivirse de manera inmersiva. Después, la pregunta sería, ¿qué grado de inmersión podemos lograr hoy con el hardware que hay disponible? O sea, estos cascos de realidad virtual todavía no son demasiado interesantes. O sea, ya son obsoletos desde el día que nacieron, porque la verdad es que nadie aspira seriamente a tener puesto un coso así que pesa no sé cuánto y que lo tiene que llevar puesto todo el tiempo y aislarse del resto. Nadie lo tendría por muchísimo tiempo porque es muy molesto. Ahora, eso no quiere decir que eso no sea un muy buen primer paso. Es un gran primer paso que después se va a ir mejorando. Va a llegar un momento que vamos a tener lentes comunes que nos van a decir cuál es el precio de ese producto que estamos viendo en el supermercado. El precio no va a estar en el producto, sino que va a estar en la realidad aumentada que vemos a través de los lentes. Y tal vez algún día tengamos implantes neuronales. Entonces, como todo eso está creciendo a esa velocidad y podemos transformar la realidad de lo que vemos de muchas maneras y adaptarla, bueno, hacia eso vamos con el audio también, ¿no? El audio 360 realmente es adaptar la realidad auditiva a lo que sería la realidad real. ¿Se entiende? O sea, si estuviéramos sin auriculares, escucharíamos exactamente eso. Bueno, y cuando movemos la cabeza, si me estuvieras hablando ahora, yo te oiría diferente si estoy mirando para el costado, o si estoy mirando para el otro costado, o si estoy mirando para atrás. Eso es lo que buscamos simular, pero con cosas bastante más complejas que una voz. En una misma mezcla 360 hay, o sea, a veces 100 objetos sonoros, donde uno puede ser la pata de un dinosaurio y el otro puede ser una mosca que nos pasa por adelante, que se mueven a velocidades muy distintas, producen efectos muy distintos, tienen tamaños distintos, presencias y color distinto en términos de audio, y por supuesto hacen cosas diferentes. Entonces, todo eso, ahora hablando de una sonorización, pero si estamos hablando de música es lo mismo. Digo, uno no espera que un bajo eléctrico se mueva por todo el ambiente, pero quizás, no sé, si hay una guitarra o unas, no sé, castañuelas o alguna percusión, uno podría generar una sensación de espacio a partir de mover los instrumentos. Lo que pasa es que tiene que seguir siendo musical. Y lo que pasa mucho con el 8D que vemos por ahí o que escuchamos por ahí es que no está hecho de manera musical. Es simplemente alguien que se puso a jugar con un software de espacialización 3D y toma el audio y lo da vuelta por todos lados. Y al darlo vuelta por todos lados, genera primero una sensación de, qué loco. A los 30 segundos ya lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿qué más va a pasar? Porque ya dio vuelta por todos lados, ¿qué va a hacer? ¿Va a volver a dar otra vuelta? No es musical. Está despegado del concepto musical con el que se hizo esa canción. Entonces, no hay una conexión entre la tecnología y la música. Y eso es lo que queremos cambiar. Yo hace 3 años, un poco más de 3 años, de hecho ya casi 3 años y medio, digamos, coproduje, llamemos así, una conferencia sobre audio para realidad virtual en Los Ángeles a partir de mi vinculación con la AES, con la Asociación de Ingenieros de Audio. En esa conferencia aprendí que había mucha gente en el mundo produciendo audio de 360 grados. Me quise vincular con ellos, algunos me dieron muchísima bola, otros nada, pero sí gente muy seria que realmente me ayudó mucho, y a partir de ahí, en mi conexión con Martín Muscatello, el ingeniero con el que hacemos el 360 Music Lab, que es el espacio de investigación que tenemos, y con la ayuda de un montón de otra gente, Cana San Martín, Yanina Canalis, mucha gente que realmente nos ayudó un montón, venimos difundiendo y tratando de investigar en lo posible o desarrollar alguna forma, algún proceso de trabajo en 360 que sea creíble, que no sea solamente girar todo por todos lados. Eso ya lo hacíamos en la época del surround, en la época del 5.1, que nos divertía que las cosas estuvieran en todos lados, entonces el público lo mandábamos atrás y a veces las guitarras volaban por un lado por el otro. Y quizás no estaba mal, pero no dejaba de ser del todo atractivo y a veces la gente se terminaba quedando con una buena mezcla estéreo, y no queremos que pase eso mismo ahora. No queremos que el que escucha un audio 360 o un 8D diga, esto no tiene ningún atractivo, no tiene ningún interés para mí porque yo ahí no me siento representado. Los músicos lo que quieren es escuchar su música de una manera diferente, pero que siga siendo su música. Y esa es la clave de todo, que la música, la esencia de su música no se pierda.
Y hoy día existen, o sea, me imagino también que como está en pleno desarrollo, eh, tampoco es muy barato poder hacer una producción de ese tipo. Me imagino que también la evolución va a simplificar en cierta manera este desarrollo, porque los costos para poder Sí, hacer una en realidad producción de eso debe ser altísimo, ¿no? no es tan caro, no es tan caro. La verdad que no. Por suerte, las herramientas básicas empezaron siendo no algunas gratis y otras de muy bajo costo. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa. Quizás puede haber algunos fabricantes que sí necesiten cobrar muy cara su desarrollo porque no tienen cómo solventarlo, pero otros como Facebook, por ejemplo, digamos, ellos cobran de otro lado. A ellos les interesa que haya mucho producto dando vuelta, muchos videos 360, muchos audios 360, porque de esa forma la plataforma crece y la gente ve más contenido y ellos venden publicidad. YouTube lo mismo. Entonces los dos grandes canales de distribución no necesitan vender sus herramientas muy caras. Por lo tanto, Facebook 360 es un kit de desarrollo gratuito. Así que, digamos, para hacer audio no hace falta gastar mucha plata. En todo caso, lo que sí hace falta, por lo menos desde mi visión, es como tener ese concepto claro de para qué lo hacemos, ¿no? Que justamente corrernos de esto que yo decía recién, que no sea simplemente una demostración de tecnología, porque ahí es donde deja de tener sentido. Y con el video, bueno, es un poco más caro, porque una cámara 360 es un poco más cara, pero tampoco es excesivamente cara. Es el concepto. Y de vuelta, muchas veces se han hecho cosas espectaculares en 360, algunas de ellas hemos participado nosotros, sin imagen. Hemos hecho instalaciones de producto, por ejemplo, no sé, para una muestra sobre el feminismo en México, por ejemplo, se hizo toda una instalación de audios en 360 que eran alegatos de mujeres y situaciones que habían vivido y narraciones, etcétera, que la gente escuchaba con un cubo dentro de la cabeza y con auriculares puestos para tener la sensación de inmersión. Entonces no veían lo que pasaba alrededor, no necesitaban imagen y era solamente estar metido dentro de una historia sobre el feminismo. Y es súper fuerte, porque con eso puedes hacer cualquier cosa. Si finalmente la inmersión es mucho más, por ahora por lo menos, es mucho más auditiva que visual. Nos comentaste también ahora hace poquito de lo que estabas diciendo, que de tu paso por la AES. ¿Cómo llegaste a ser presidente de la AES? ¿Cómo fue eso? Qué buena pregunta. No sé. No sé. En realidad, la AES es una organización mucho más abierta de lo que parece. Primero, es una organización fundada en 1948 en Nueva York. O sea, fundada por 8 o 10 tipos que querían juntarse a tomar cerveza y hablar de audio, y que después fue derivando en lo que es hoy, después de 70 y pico de años. Perdón, pico no se dice en Chile, 70 y algo de años, que, que sí, hace muchísimos años ya es una organización súper respetada, pero no por eso ha perdido digamos, su apertura, su visión de global de la cuestión. Lo que sí pasó durante muchos años, y esto pasó cuando yo entré en la AES en el año 2001, es que se mantenía con un esquema bastante, si lo podemos llamar así, obsoleto. Había mucha gente muy grande y tenían una mirada sobre lo que AES debía hacer en el mundo, que era como muy de, bueno, el socio de AES recibe su revista, que es digamos, es un journal absolutamente de altísimo nivel técnico, que no es para cualquiera y que realmente era la forma en la que AES se distribuía en el mundo. Bueno, pasamos de eso a hacer una conferencia virtual como se hizo este año en Viena, que por supuesto fue así por la obligación de la pandemia, pero igual funcionó perfectamente y con gente hablando, panelistas, más de 150 paneles desde cualquier lugar del mundo. Entonces, esto que ya se veía venir, digamos, también generó una apertura global en el sentido de mirar qué estaba pasando en Latinoamérica. Yo entré a AES un poco a través de Mercedes Honorato, que ya estaba a cargo de AES en Argentina, y pudimos hacer un montón de trabajo, primero en AES Argentina, yo después tomé el cargo que había dejado ella de vicepresidente de AES para América Latina, y estuve
4 años en ese cargo y viajé un montón. Entonces, eso también fue permitiendo que yo conociera América Latina y lo que estaba pasando con el audio en América Latina, y que también AES viera que América Latina era un terreno potencialmente muy interesante. De hecho, en esos 4 años, la cantidad de membresías de AES en Latinoamérica creció el 400%. Entonces ellos empezaron a mirar como diciendo, bueno, ¿qué pasó acá? Me acuerdo que hubo una universidad en México que en un día suscribió a 400 alumnos. Todos sus alumnos de golpe eran miembros de AES. Bueno, ese tipo de cosas empezaron a pasar porque, claro, empezaron a verle una utilidad. Y bueno, en ese momento yo pasé a tener más visibilidad, porque decían, bueno, algo está pasando, evidentemente esta persona está moviendo algo, y no era yo, éramos todos los que habíamos venido antes también, muchísimo Mercedes, después el trabajo de mucha gente en Latinoamérica, entonces nunca es una sola persona. Cuando se hacen las votaciones del siguiente año, yo me postulo, alguien te tiene que nominar, porque siempre el presidente anterior te tiene que nominar, y en ese caso me nominaron a mí junto con otro, y me ganó el otro. El primer año fue así. Y alguien me dijo, bueno, pero no te decepciones porque esto suele pasar, y además es muy difícil ganarle a un norteamericano. Los norteamericanos en general han sido históricamente los presidentes de AES por excelencia. La segunda vez me tocó competir con un japonés, con Kimio Hamasaki, que es un respetadísimo ingeniero que había venido sosteniendo el surround en su máxima expresión, un tipo que venía implementando el 22.2 acá en el año 2005, cuando la gente no tenía ni idea de qué le estaba hablando. Y bueno, competí contra él y terminé siendo el presidente. Así que son esas cosas que un poco son el destino, un poco son, sí, digo, por supuesto, una dosis de suerte, una dosis de trabajo. A mí lo que me resultó más interesante de todo eso es la posibilidad de jugar en grandes ligas con respecto a gente que yo de otra manera no hubiera tenido ningún acceso. Y esto no por haber sido presidente, sino simplemente por estar dentro de la AES. Y esto lo digo siempre. Estar dentro de una comunidad, del rubro que sea que trabajes, te da la posibilidad de interactuar con gente que va a tener más nivel que vos en muchos casos. Y de esa gente vas a aprender. Y a mí me tocó estar, digo, en una misma reunión, y me sigue tocando, ¿no? Por supuesto, con George Massenburg, con Bob Katz, en fin, con grandes desarrolladores de la industria en muchísimos aspectos. Entonces te sentabas en una reunión y el tipo que estaba al lado tuyo era el que había inventado el CD, por ejemplo. Decís, bueno, tengo mucho para hablar con esta persona. Eso genera la AES. Así que realmente sí, no te podría dar un porqué, sino una suma de porqués. Lo que sí te puedo decir es que fue una cantidad de trabajo infernal. Ser parte de AES es una cantidad de trabajo infernal, es una responsabilidad enorme que tiene un montón de consecuencias muy satisfactorias, pero en el largo plazo. En el momento es de locos. La cantidad de trabajo que consume es de locos, sobre todo en un cargo importante. Cuando estás en un cargo así como los directivos, realmente es un trabajo que podés dejar un año entero ahí de trabajo dedicado a la AES. Y dentro de tu gestión, ¿qué fue lo que más pudiste destacar? ¿Qué fue algún logro importante dentro de tu gestión en la presidencia? Mira, yo empecé por el lugar menos esperado para mí, porque en realidad yo no soy un financiero, nunca jamás hubiera estudiado economía, ni sé tanto realmente de finanzas, pero tuve la fuerte sensación de que AES tenía que tener una reestructuración financiera importante. Entonces, bueno, tomé ese toro por las astas, por decir, fue lo primero que hice, tratar de llevar la mirada a las finanzas, porque había algo que se estaba desbaratando de una manera que nadie entendía bien por qué, y había que reestructurarlo. Y creé un comité de asesoramiento financiero, y a partir de ahí la AES tomó otro rumbo que al día de hoy todavía sigue pasando, que alguna gente que estuvo en ese momento dice, gracias a la gestión que empezaste en ese momento, que después la continuaron otros, pero alguien quizás en ese momento desde afuera, yo hice un poquito el mastering en ese sentido financiero, cosa que inesperado, porque que es el último sector en el que yo hubiera pensado que me iba a meter, pero bueno, terminó siendo importante. Y después otra cosa que para mí, por naturaleza, no por, quiero decir, ahí ya no hay ningún mérito propio. Cuando uno viene de afuera, o sea, cuando uno no es de un país, llamémosle entre comillas, central de los países en donde se genera todo el desarrollo tecnológico, uno sabe la importancia que tiene
mirar para afuera, porque queremos que nos miren a nosotros también. Entonces, uno está muy atento a eso, que en general el norteamericano promedio no mira mucho para afuera, pues no lo necesita. Entonces, yo llevé esa mirada muy especialmente y muy conscientemente, es decir, miren para afuera, veamos qué pasa en Asia, veamos qué pasa en Latinoamérica, veamos qué pasa en todas las regiones en las que no hemos estado, no solamente en términos geográficos, sino también en términos de temáticas. ¿En qué temas no nos metimos todavía? Porque veníamos muy concentrados en los temas que ya se sabe, la grabación, la producción musical, el sonido en vivo, el audio para automotores, digamos, los temas clásicos estaban súper cubiertos. Nadie se había metido, por ejemplo, en audio para realidad virtual. Esta conferencia que yo organicé fue justamente el ejemplo muy exitoso, por suerte, de que AES se podía meter en otro tema. Y a partir de ahí se siguió haciendo todos los años. Pero hasta ese momento no sé, no es que no se le había ocurrido a nadie lo había hecho. Y yo lo traje como algo importante y empezaron a escucharme a partir de eso. Pero insisto, ahí no es un mérito, es simplemente tener una visión que es la que uno tiene porque la trae de nacimiento, porque vivimos a 15.000 kilómetros de donde suceden un montón de estas cosas y todo el tiempo estamos mirando a distancia. Entonces, creemos que es la mirada que tendría que tener todo el mundo, aunque por supuesto ellos no lo sienten así, pero hay que convencerlos de que es importante. Y además también dentro de tus trabajos hay un trabajo muy bonito que fuiste productor de la película El Charco. Una película que ahora está disponible, está gratuita, que la pueden ver a la gente ahí que nos está viendo. Cuéntanos un poquito de tu proceso de producción en esa película. La música uno puede ver que está grabada ahí mismo. Mira, yo inicié el proceso de grabación de Charco a partir de un convencimiento de que la identidad cultural es uno de los mayores valores que uno puede tener. Y cuando digo identidad cultural es hacerse carne con la cultura que uno tiene en la región en la que uno vive, que muchísima gente no lo siente como algo importante y para mí es fundamental. Eso, por supuesto, no es solamente la música es una gran expresión cultural, pero no es la única. Entonces, la música, el arte y la cultura incluyen todas las formas. A mí, por conexión lógica con la música, se me dio por empezar por ahí. Y lo que quería realmente era que muchos de los músicos con los que yo había trabajado durante un montón de años, que iban desde gente muy conocida como, no sé, Fito Páez o Gustavo Santaolalla o Hugo Fatoruso, Jorge Drexler. mismo Jorge Drexler. Claro, que esos personajes tan conocidos, tan importantes, sumados a otros menos conocidos, pero valiosísimos e igualmente geniales, y ahí te puedo dar una lista gigante también, quería que estuvieran en otro formato que no fuera un disco. Me pareció que una película era una manera de contenerlos y que la historia para contar era una historia que tenía que ver con la identidad cultural netamente. De hecho, el proyecto empezó como algo basado en la Argentina y después se fue reduciendo porque nos dimos cuenta que en el Río de la Plata, que es el río que divide Argentina de Uruguay, había ya en ese solo espacio había una historia para contar, una historia que merecía una película o varias quizás. Entonces empezamos así, digamos, fui a buscar al protagonista, a Pablo Dacal, para hablar de ese proyecto, hablé con un guionista, Martín Graciano, con un director que después terminó siendo otro, inicialmente fue Ignacio Mayorens, después terminó siendo Julián Chalde. Bueno, pasaron varias personas, armamos un equipo y con ese equipo filmamos 5 años. Y esos 5 años fueron así, recorridas por todo Buenos Aires, por todo Montevideo y los alrededores de Buenos Aires y Montevideo, grabando, conectando con gente, grabando en sus casas, filmando momentos absolutamente íntimos, situaciones insólitas, como por ejemplo, no sé, tener a Jorge Drexler grabando para nosotros solos en el Luna Park, vacío, tocando una canción y solo nosotros como espectadores, ¿no? Ese tipo de situaciones. O lo mismo Fito Páez en el Teatro Solís de Montevideo, tocando solamente una canción para nosotros. Bueno, ese tipo de situaciones que no se compran porque no dependen del dinero que uno tenga, depende de la oportunidad de conocer a la persona. De esas hay un montón. Y incluso hay momentos históricos de gente que ya no está y que nos dejó así un testimonio
increíble de su presencia en la música argentina o uruguaya. Te puedo hablar de el papá de Lito Vitale, por ejemplo, que es así un personaje increíble, Dombey, que bueno, ya no está, pero está de alguna manera, y haberlo tenido en el documental es como maravilloso, mágico. Así que bueno, 5 años de grabación, de filmación, y casi un año entero de edición. Hicimos 20 versiones de la película hasta que llegamos a algo que, sí, la número 20 es la que salió editada, Charco, Canciones del Río de la Plata. Y todavía se puede ver gratis porque lo tenemos colgado en el sitio, charcolapelícula.com, si alguien la quiere ver. Y de ahí el premio al Creativo Argentino 2017, ¿no? Sí, eso fue una gran suerte. Con esa película ganamos el Gardel 2018 y el Premio Creativo Argentino 2017. Ambos una sorpresa total, porque la verdad que fue el premio creativo fue el reconocimiento del Ministerio de Cultura de la Nación, que no lo esperábamos para nada y vino a raíz de la película. Así que nada, mucha suerte con eso. Oye, Perfecto. estaban preguntando por clases de mastering a distancia, algún seminario, algo que esté dictando, la gente te pueda contactar. Sí, nosotros empezamos en el mes de mayo, una serie de seminarios online sobre mastering, sobre audio 360 y sobre diseño acústico. Diseño acústico pensado para home studio, ¿no? Para la gente que está empezando a grabar en sus casas y que puede querer saber cómo mejorar sus condiciones acústicas. Todos los meses damos los 3 seminarios. Uno por fin de semana, típicamente es uno un domingo, el otro domingo y el otro el siguiente, o puede ser un sábado. Pero bueno, en las fechas en este mes no las recuerdo, creo que son 18 y 25 y no me acuerdo la otra, pero se pueden contactar. Lo más fácil es info@andresmayo.com. O si no, que escriban al Instagram nuestro, que o lo atiende alguno de los chicos o lo atiendo yo. La gente estaba preguntando, de hecho, cómo tener algún seminario, algo online que estés impartiendo. Cuéntanos un poquito de eso, cuáles son los temas que están realizando y cómo lo pueden hacer. Mira, los seminarios que damos son para 12 personas únicamente, o sea, porque la idea es que cada uno de los que participa pueda tener acceso, por lo menos virtualmente, es obvio que no va a ser lo mismo que si estuvieran acá, pero que tenga la misma posibilidad de preguntar, de ser visto con una cámara. Entonces ya si sumamos más de 12 personas, tiende a no ser posible. Ya se transforma en algo unilateral en lo que está uno hablando y el resto de la gente escuchando durante 2 horas y en algún momento pueden preguntar. Perdón. Y bueno, la idea es que justamente esto sea mucho más interactivo y como además son 6 horas de seminario, la idea es que el que quiera preguntar, pregunte o comentar, comente, y sin necesidad de esperar nada. Entonces nos vemos todos, se hace por Zoom y el tema, digamos, en el caso de mastering, lo que se hace es trabajar sobre las mezclas de los asistentes. O sea, a cada uno de los asistentes se le pide una mezcla, que puede ser algo terminado o algo en proceso. Se trabaja acá en el estudio y todos ven lo que estoy haciendo, lo voy contando y además todos escuchan con el plugin de Audio Movers, todos tienen la posibilidad de escuchar la misma calidad. En realidad lo escuchan, es un MP3 de 320K, pero es bastante bueno. Digamos que la calidad es bastante decente como para tener una buena referencia de lo que yo estoy oyendo acá en el estudio y cada uno lo oye en sus auriculares, en su casa, en su sistema de monitoreo. Entonces yo voy pasando las mezclas, escuchando y haciendo una revisión crítica de lo que se puede mejorar en cada una y de cómo trabajarla para que llegue mejor al mastering. Y eso después lo revisamos entre todos y por supuesto voy explicando todas las instancias previas al mastering para que esa mezcla, digamos, crezca lo más posible. Y después lo que se hace en el mastering. O sea que vemos la instancia completa y tratamos de trabajar sobre distintos géneros para que sea algo bien abierto, en el sentido que a veces tenemos música electrónica, a veces es música más world music, o sea, lo que venga. Pero es bastante abarcativo, digamos. En general no queda nada ningún tema importante por ver y después siempre a disposición de lo que cada uno necesite. El de Audio 360 es también puramente práctico. Trabajamos sobre una de 2 plataformas, o Reaper o Pro Tools, o a veces las dos, lo hacemos junto con Martín Moscatello, y
hacemos todo un avance teórico sobre el concepto de Audio 360 y después varias horas de práctica hasta que la gente puede en sus casas terminar mezclando Audio 360 con su propia computadora. Escuchamos ejemplos, les damos ejemplos nuestros, ellos los pueden procesar, en fin, se trabaja así como virtualmente, pero con muchísima cercanía. El de diseño acústico lo da Nicolás, Nico Durán Blanco, es parte del staff del estudio, y también son todos seminarios de 6 horas. El de él es, digamos, apunta a dar todas las herramientas que se pueden necesitar para que si uno incluso quiere mejorar la acustización de su sala, lo puede hacer uno mismo. O sea que es como bastante hands-on, ¿no? Estas son las herramientas, así lo calculás, con estos materiales lo puedes hacer y salir andando. O sea que son 3 seminarios que por suerte nos han dado muy buen resultado ahora y que yo creo que forman parte de una gama de conocimientos que cualquier ingeniero de audio o técnico o estudiante podría llegar a estar interesado en tener. Hay gente que ya tiene esos conocimientos, no lo necesita, pero otra gente que a lo mejor dice, bueno, nunca hice mastering profesionalmente, quiero meterme, quiero ver cómo es, qué puedo aprender. Bueno, ese tipo de cosas acá en general se resuelven. Con respecto al temario, bueno, digamos, ahí te di una idea general, pero si quieres algo más en profundidad, el temario completo está info@andresmayo.com y ahí cualquiera de los seminarios viene con un PDF que incluye todos los temas que se ven. Buenísimo. Bueno, ahí ya saben también la gente que se está recién conectando, igual esto queda grabado queda guardado en el Instagram y después lo vamos a subir igual a la plataforma a YouTube. Esto queda registrado, así que para que sepan más detalles los que se están conectando, pueden ir a verlo después más rato y ahí se van a interiorizar un poquito más de lo que está haciendo Andrés con respecto a los seminarios. Andrés, y referente un poco ya con las bandas que están partiendo hoy día, las bandas que están grabando, ¿cuál es tu opinión al respecto no sé, cuáles son los errores más comunes que tú ves al momento de que te llega material de una grabación? ¿Qué consejos nos puedes dar para que podamos llegar con un buen material antes de llegar a la masterización? Mira, por empezar, hablaste de las bandas nuevas y yo soy un fanático absoluto de lo que está pasando hoy musicalmente en Argentina. En realidad en varios países, ¿no? Chile incluido, por supuesto, pero lo que siento que está pasando es que hay una generación totalmente despierta, ¿no? Entonces, lo que antes se podía considerar un error, que uno dice, esto está mal hecho, hoy no es necesariamente un error, porque está buscado intencionalmente y con una cabeza muy distinta, donde hay mucho menos prejuicio. O sea, antes era como si las cosas se hacen de esta manera, y ahora no hay una manera. Entonces, eso también abre un montón de otras posibilidades de cruces, de géneros y de cruces tecnológicos incluso, que permiten que un mismo productor pueda vincular, no sé, tecnologías totalmente distintas, algunas obsoletas y otras totalmente nuevas, pero que las combina a la perfección. Como comentario, yo estoy ahora empezando a producir el disco de Nahuel Briones y Lucy Patané, que son dos de los mejores exponentes de esta generación de 30, ponele por decir 30 redondeando, que están haciendo una música increíble realmente. Es decir, son muchos músicos en ese espectro y yo siento que ahí hay una riqueza musical increíble. De hecho, tengo ganas y toda la decisión de producir, apenas se reabra todo, digamos que el año que viene, 3 discos, más o menos por el mismo lado. 3 discos y otro documental. Vamos a ver si lo logro. Pero volviendo a lo que me preguntaste, errores, que lo que antes hubiera sido considerado un error ya no lo es, yo lo que miro en general es si el concepto de lo que está planteado musicalmente está bien resuelto a nivel de audio o no. Porque muchas veces, digamos, no podemos comparar el trap con un tango. Quiero decir, son 2 mundos directamente. Entonces, yo en el trap, por ejemplo, recibo permanentemente bases súper fuertes, pero súper fuertes quiere decir varios dB por encima de lo que para mí deberían estar, porque hay como una intención de que te tiene que rebotar en el pecho y tiene que estar realmente muy fuerte todo, no solamente la base, sino todo. Entonces, para mí eso es un error, porque es un error de entendimiento, de que si ponemos el bombo tan fuerte y con tanta expansión de graves,
después el mastering no va a poder hacer magia porque va a llegar un punto que eso va a romper por todos lados. O sea que si te tuviera que decir un error muy común que encuentro, es que en la producción ya están haciendo cosas que corresponden al mastering. No, es como, bueno, ya le voy a dar una rosca importantísima de subgraves y un volumen infernal para que ya desde la mezcla esté todo exagerado, todo pasado. Y eso no da ningún margen a que el mastering haga nada, porque ya no tenés margen, ya no tenés lo que se llama el headroom, digamos, ¿no? El espacio para trabajar. Entonces ahí yo creo que se comete un error muchas veces por invasión de campo, ¿no? Como decir, yo soy el productor y estoy mezclando, pero también de alguna manera estoy masterizando. Bueno, mucha gente hace todo. No sé si el resultado es el mejor cuando uno hace todo. Yo soy de los que piensan que conviene que cada uno haga mejor lo que mejor sabe. Si a mí me piden mezclar, yo digo, yo no mezclo. Por decisión no mezclo. Nunca me interesó meterme a mezclar, como a mucha gente le parece que mezclar es lo más divertido del mundo y me parece bárbaro. Yo me aburro fácil de las cosas en general. Entonces, no sé si hubiera podido estar un mes con un mismo proyecto. Tal vez si lo estoy produciendo yo es distinto, pero cuando me llega algo para trabajar, digamos, la etapa de mezcla tiene partes demasiado como repetitivas que a veces me cansan. Entonces, generalmente prefiero que lo haga otro y revisar eso y hacer como una especie de curación de esa mezcla. Y en eso sí me he especializado bastante. Por eso digo que cuando me llega la mezcla, yo pretendo que lo que me llegue sea la mezcla y no la mezcla ya premasterizada, precomprimida, limitada, con un montón de cosas agregadas para que suene mejor, porque esa es parte del mastering y eso lo veo muchísimo. Y en géneros como el trap, donde el desconocimiento de audio es muy grande, pasa un montón también. Así que digo, no es tampoco como para decir generalizar y decir que siempre pasa lo mismo, pero es una de las cosas que pasan frecuentemente. Y lo que yo intento, y por todos los medios intento, es que mi relación con el músico, con el ingeniero de audio que está del otro lado, con el productor, sea lo mejor posible. A veces ni siquiera lo conozco, pero sé perfectamente que si yo no entro en un equipo de trabajo y estamos, digamos, en un mismo nivel de comunicación y yo intento establecer como una jerarquía, como diciendo, bueno, esto que digo yo es como realmente es, estoy de alguna manera minimizando o subestimando a todo el resto del equipo. Ese es el peor error que uno puede cometer, porque la verdad que no hay jerarquías, hay un equipo de trabajo. Y el otro tiene muchas ideas muy claras que yo no tengo claras, porque yo me estoy subiendo al tren cuando ya el tren arrancó hace rato. Entonces yo tengo que entender cómo subirme a ese tren sin desestabilizarlo. En eso te puedo asegurar que esos 30 años de trabajo en el mastering me han servido un montón. Porque eso sí creo que lo entiendo ahora, cómo sumarme a un equipo de trabajo sin generar ni una molestia, ni tampoco, digamos, ni pisar la cabeza de nadie, ni tampoco dejarme pasar por arriba, porque no es que me transformo en un operador de perillas y digo, a ver, decime qué hay que hacer. Me pagan para que yo opine y dé lo mejor de mí también. Entonces, ese es el punto justo en el que me quiero situar. Perfecto. Y en el caso de, bueno, hoy día hay muchos que están grabando de sus casas y más aún también por el contexto actual, pero ¿qué opináis de los home studio hoy día de la gente que hace sus propios proyectos? Ya, el home studio hace rato que pasó a ser una cotidianidad, ¿no? O sea, la gente, por supuesto, graba hoy mucho más en home studio que en estudios convencionales. Tengo grandes amigos que son dueños de estudios convencionales y a los que he visto sufrir muchísimo por esto y me da mucha pena porque digo, bueno, ¿qué solución tiene esto? Y la verdad que la solución es difícil. Yo siempre recomiendo que, por ejemplo, vayan a grabar una batería en el mejor estudio que puedan conseguir, una sala adecuada y que inviertan en eso plata, porque eso después es horas y horas y horas que igual se van a ir y plata que igual se va a ir en reparar cuestiones que ya no se pueden reparar si la batería no está bien grabada. Pero bueno, también está el productor de géneros urbanos o EDM, música electrónica, que no necesita para nada grabar una batería acústica, que hace todo en su casa con 2 máquinas. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a ese productor que se vaya a gastar lo que cuesta un estudio grande, que realmente para él hoy sería impagable? Entonces eso empieza a ir en contra de la generación de música y ahí ya no está tan bueno. Entonces, hay como una doble manera de ver esto, que es, yo creo que hay que apoyar a los estudios grandes, definitivamente, pues sería una pena que empiecen a cerrar, y muchos están en situación de cierre o se sostienen con otra plata que viene de otro lado. Y sin embargo, también creo que el que hace música en su casa y la puede hacer en su casa,
por lo menos no tiene que dejar de hacerla por el hecho de no poder estar en un estudio grande, porque probablemente la plata que hubo en la industria hace 30 años ya no vuelva nunca más. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿A que alguien nos ponga $50.000 para hacer un disco? No va a suceder. Con suerte la vamos a pegar en alguna y vamos a hacer un hit de algo que nos devuelva lo invertido y más. Bueno, perfecto. Pero es difícil que alguien se llene de plata, sobre todo en esta parte del continente. Te digo, desde ese punto de vista yo respeto al que está trabajando en su casa y creo que hay que darle herramientas. Lo que sí definitivamente apoyo es que las herramientas no son solamente fierros, equipos, plugins. Hay herramientas que son de conocimiento y que definitivamente se puede hacer mucho más con el conocimiento que con buenos fierros. Hay muchísimos estudios grandes y chicos que tienen un montón de fierros. Cuando digo fierros me refiero a equipos, en algunos casos carísimos, que no saben usarlos. Y muchos ingenieros que tienen equipos que no saben usar. Pero yo creo que hay que situarse en el punto de conozco lo que tengo, quiero lo que tengo, uso lo que tengo. Eso quiere decir realmente dedicarle muchas horas para que todo eso que uno tiene, sea poco o mucho, rinda. Y te aseguro que puede rendir un montón. Hay gente que saca un sonido increíble trabajando en un estudio apenas decente. Y otra gente que no saca un buen sonido, aunque grabe en estudios de millones de dólares. Bueno, y también puede pasar de que diga, voy a hacer mi disco, lo vamos a subir a Spotify, lo vamos a subir a YouTube, vamos a hacer un CD y vamos a hacer un vinilo, cassette. ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque al momento de masterizar no todo puede servir para para el mismo formato. No, claro, claro. Hoy en día, lo que pasa es que ya la convivencia de los formatos fue un periodo muy corto. Hubo un momento en el que venían pedidos de los tres formatos, ¿no? Que era, bueno, hagamos esto para vinilo, para streaming y para CD, porque nadie realmente tenía una preferencia, o los tres podían ser. Hoy en día es 99% streaming y 1% vinilo y 0,001% CD. Entonces, bueno, como esa es la tendencia tan clara, lo que habría que discriminar es dentro de streaming hay un montón de plataformas. Entonces, ¿para quién masterizamos? Para Spotify, que pide un target loudness de -14, o para YouTube, o para iTunes, Apple Music. Digo, ahí realmente es donde empezamos a discriminar cada vez más fino, porque todos tienen diferentes niveles de volumen, o aceptan diferentes niveles de volumen, que igual lo van a bajar ellos a normalizar al volumen que ellos quieran, pero justamente algunos son más sensibles que otros y unos requieren más volumen de entrega que otros. Entonces, en ese punto, yo creo que hay que situarse en lo más probable. En Latinoamérica lo más probable es que se escuche en Spotify, por lejos. Muchísimo más Spotify que cualquier otro. Entonces, bueno, vamos a apuntar a Spotify. Ese es mi target, digamos, mi objetivo es Spotify. Y todo lo demás es secundario. Si alguien me pide un mastering para vinilo, será un mastering especial. Si es un mastering para, no sé, para una plataforma de streaming que no sea Spotify, veremos si la podemos adaptar para que sea lo más optimizado posible, pero en general está más o menos en ese rango. Y eso ha cambiado, en los últimos años porque, bueno, la guerra del volumen se modificó mucho a partir de la existencia del streaming. Igual no quiere decir que no exista. O sea, todo el mundo sabe que Spotify pide un determinado volumen y que ese volumen hay que entregar, pero también la realidad es que después nos pasamos hacia arriba para competir con el de al lado, porque eso yo creo que no va a morir nunca. Entonces, Spotify pide -14 y entregamos a -11 o -10 o -9, porque de todas maneras, aunque lo bajen, va a sonar más fuerte que el de al lado. Ahí hay un tema de guerra de volumen que se pretendía evitar y yo creo que es totalmente inevitable. Y ese es el gran desafío nuestro también, por supuesto. ¿Hay alguna plataforma de tu preferencia donde se escuche mejor hoy día la música? Sí, Tidal. Tidal sin duda. En Tidal tenemos la garantía de tener la mejor calidad. También es cierto que es mucho menos usada que otras. Entonces, si yo voy a publicar una producción mía en Tidal, y corro el riesgo de que lo oiga el 10% de la gente, por lo menos en este continente, en esta parte del continente. Yo digo, no sé si hoy en día es una buena elección. Desde el punto de vista de audio, sin duda. Desde el punto de vista de la popularidad, y probablemente no, porque yo tendría que tener un súper artista
tan conocido, tan popular y tan así, tan interesante lo que hace, que haga que la gente se suscriba a una plataforma nueva de streaming y pague su suscripción, o eventualmente hasta se baje la aplicación para poder escuchar el disco que solamente salió en esa plataforma. Eso es muy raro que pase hoy. Hay tanto estímulo, tantas posibilidades de escuchar cosas por tantos lados, que si algo no está fácil, la gente se va para otro lado. Nadie tiene demasiado tiempo para dedicarle, salvo, insisto, que seas alguien súper conocido, que tengas millones de fanáticos, bueno, entonces esos fans van a ir a buscar lo que salga en donde salga. Pero es un caso muy especial. En general no es la gente con la que trabajamos. Si yo produzco un disco, tengo posibilidades de que sea un disco que le vaya bien, pero no va a ser un disco seguramente de una mega estrella, porque me muevo en otro rubro, digamos. Además por decisión también, porque la verdad que me gusta mucho lo que está pasando en capas más bajas, digamos. Si me interesa trabajar con alguien es porque siento que tiene muchísimo nuevo que aportar, y eso en general a los que están mega consagrados ya no les pasa. Igual no es por eso, digo, esa es una de las tantas razones, por supuesto. Y tú también nos estabas contando delante, cuando empezaste todo esto en la era digital. Sí. Uno es más romántico, a mí me gustan mucho los vinilos. En los 90 como que se dejó de producir vinilos por el hecho de que había muchos CD, sobre todo la música que estaba haciendo en esa época, que ahora se fue incorporando, bueno, como volvió el vinilo, siempre lo que uno decía, oye, si el vinilo se escucha increíble, no, si es lo mejor el vinilo, ¿no? El cassette murió, el CD, no, tampoco. Pero hoy día, ¿qué pasa con esa música de los 90 que se grabó solamente digital y hoy día uno lo escucha en vinilo? ¿Realmente ese disco, ese vinilo hoy día está traspasado del CD? Sí, bueno, en algunos casos sí. Eso, en realidad, si está pasado de un CD, es un error de la compañía, porque pasarlo de un CD equivale a tomar los masters que fueron hechos para formato CD y que ya están muy apretados. Eso en un vinilo no sobrevive bien. Pero el error, o sea, que se haya grabado en digital no tiene por qué ser un impedimento. Si vas a buscar las mezclas y haces un buen mastering para vinilo, lo podés resolver perfectamente. O sea, el hecho de que se haya grabado en digital es más un mito que otra cosa. Uno dice, ah, no, si está grabado en digital suena frío, suena... No, la verdad que no. Depende muchísimo más de cuestiones como buenos micrófonos, buenos amplificadores, por supuesto buenos instrumentos y buenos músicos. Todo eso es lo que buenos arregladores, buen productor, eso le va a dar realmente calidez a un disco. Te aseguro que hay discos grabados en digital que suenan increíblemente cálidos y discos grabados en analógico que suenan tremendamente chillones. O sea que no es una cuestión del formato específicamente, no es la propiedad del formato. Si no, nadie grabaría en digital nunca más. El problema es que se han usado masters que ya estaban hechos en CD para volcarlos a vinilo, sin haber pasado por la etapa de la mezcla. No se hizo una remasterización desde la mezcla, sino que se tomaron los masters digitales de SD y lo volcaron en vinilo. Y eso ya no funciona, porque tiene un nivel de compresión que el vinilo no resiste, es una distorsión permanente. Y eso es una gran lástima, porque entonces hace que la gente se desinterese del formato, porque dice, a ver un vinilo cómo suena, pero suena mal. Y bueno, si suena mal no vuelvo a comprar otro porque encima son carísimos. Bueno, ahí generamos un problema esencial con la gente que está tratando de absorber un formato nuevo. A mucha gente le interesa el formato vinilo por el hecho de poseer algo. O sea que toda esta generación ya no posee nada materialmente, porque todo está colgado de una nube. Entonces el poseer es algo que ya no hace falta. Por lo tanto, alguna gente encuentra valor en tener un objeto. Y en ese objeto además hay un montón de otras cosas, ¿no? Puedes tener un arte de tapa y todo demás. Pero cuando llegas a ese punto y quieres escuchar algo bien, si no suena bien, te decepciona totalmente. Pasa a ser un objeto sin mucho valor de contenido. Y ahí me parece que estamos errando el camino. Y a tu juicio, ¿cuál es el formato que más te gusta? No sé si te puedo contestar esa pregunta tan así fácilmente, porque no hay un formato que más me gusta. Obviamente me gusta el vinilo, tengo un sello de editor de vinilos, así que digo, puedo decirte que el vinilo me gusta, pero también me gustan muchos otros formatos. Es decir, la verdad es que no. Para mí es mucho más el contenido que el formato. Entonces, o sea, el contenido es lo que realmente hace la diferencia y el contenido puede estar muy bien y sonar hermoso prácticamente en cualquier formato y eso lo sabemos porque a veces escuchamos cosas en el celular
que nos conmueven, que nos emocionan, que nos encanta cómo suenan. Y qué sé yo, tomar el disco de Billie Eilish, por ejemplo, que no tiene muchísimo y es adorado por toda una generación, y te das cuenta que a veces no hace falta tanto. Ahí es donde yo quiero poner el foco, y esa producción es la que a mí me interesa, la que rescata ese valor que no está en el formato, que no está en grabar en 192 kHz con 32 bits de punto flotante, porque esa es la técnica y nada más que la técnica. Y es como el ejemplo que dimos antes con el audio 360. Es una demostración de tecnología, pero en realidad a nivel contenido no está pasando nada. Es lo mismo, si vuela todo por todos lados, si es un audio 8D que no sabes qué pasa porque vuela todo, pero musicalmente no te dice nada, no tiene ningún interés. Y con el vinilo podría pasar lo mismo. Con cualquier formato pasa lo mismo si lo que hay de contenido no tiene mucho valor. Andrés, para cerrar hoy día la última pregunta, una pregunta un poco ambigua, pero igual es importante desde tu visión. ¿Qué tiene que considerar una banda, un músico hoy día para tratar de lograr el éxito, entre comillas, eh, llegar a nivel profesional y poder lograr ciertos objetivos? ¿Cuál es tu opinión al respecto, tu visión o qué elementos debiera considerar el músico o la banda? Ya, es obvio que una de las razones por las que muchas bandas no salen del bar es porque hacen lo mismo que otros 20 millones de bandas. Es decir, esto pasa mucho en Argentina, por lo menos. Hay muchísimas bandas que hacen un mismo estilo y que realmente es muy difícil diferenciarlas, que además no es casualidad de años de empobrecimiento económico, social, y en muchísimos sentidos. También, digamos, pasa que los músicos se empobrecieron en muchos sentidos, se empobrecieron como músicos. No solo tienen menos plata para comprar instrumentos, sino que además tienen menos interés en ensayar, menos interés en hacer buenas canciones, en cantar bien. Todo eso a la hora de salir a tocar es imperdonable. Yo escucho una banda que ya el cantante no afina, ya no me interesa, no lo escucho más de un minuto, literalmente. Y eso aplicado a la gente que va al bar, que siempre o son los amigos, entonces ahí sí se mantiene porque ese es el público, pero hay un desinterés de la banda por llegar realmente a otro lugar. Hay un interés, mucho interés en copiar. Eso en general termina por no funcionar. Y después, si uno hace algo muy original, que muchas bandas y muchos artistas lo hacen, puedo hablar de Chinoy, por ejemplo, es decir, en Chile, ¿no? Es decir, hablando de alguien que te resulte así conocido. Digo, me parece que es un artista original, un artista que hace algo muy personal, que seguramente a muchísima gente no le gusta, porque dirá, bueno, no me identifico con ese estilo, otra gente le encantará y lo amará, y lo que tiene que hacer Chinoy, como lo que tiene que hacer cualquier artista original, individual, personal, que en cualquier parte del mundo, es sostenerse en ese camino. No hay otra cosa más que la persistencia, pero marcar que ese es su camino, no que si ese camino no funciona, como diría Marx, si no le gustan mis principios, tengo otros. Obviamente que uno tiene que sostener, claro, digo, uno tiene que sostener el camino, pase lo que pase. Y si realmente el camino termina por ser importante y trascendente, es porque uno se sostuvo la suficiente cantidad de tiempo. Y después empieza a pasar. Hay músicos argentinos que han tenido éxito mucho más tarde de lo que les hubiera correspondido, pero solo en base a persistencia. Algunos que incluso lo consiguieron después de muerto. Pero bueno, pero porque no se movieron de ese camino. El punto es ser original y sostenerse en ese lugar, pase lo que pase. Si uno es suficientemente bueno y se destaca del resto, en algún momento llega, eso te lo puedo garantizar. Ahí creo que no hay ninguna magia, es solamente sostenerse, pero es re difícil. Uno lo dice como si fuera fácil, en realidad es súper difícil, porque es súper ingrato. Es mucho más fácil seguir a lo que hace todo el mundo, que ya está más o menos probado, pero como resulta que hay 1.000 millones haciendo lo mismo, termina siendo mucho más complicado sobresalir. Buenísimo, Andrés. Oye, te agradezco enormemente esta conversación. Estuvo demasiado entretenida. Se me hizo muy rápido. Increíble cómo fue avanzando esta conversación. Así que estoy muy contento, así que te agradezco. Espero poder conectarnos otra vez. La verdad es que quedan hartos temas pendientes, así que desde ya mandarte un abrazo gigante.
Espero volver a tu estudio pronto. Muchísimas gracias, Eduardo, y gracias a Hernán también, por supuesto, por la invitación. Nada, agradezco a la gente que estuvo ahí pendiente y escuchando, y si alguien después tiene algo para comentarme de lo que sea, de cualquiera de estas cosas que hablamos, que me escriba a mi cuenta de Instagram, que o yo o cualquiera de los chicos en el estudio contesta, y si es algo personal para mí, me lo pasan. Buenísimo, muchas gracias Andrés, estamos viéndonos muy pronto. Bueno, gracias a ustedes, igualmente. Chao.